la defensa de Pablo ante el gobernador Agripa, ante el rey Agripa y el gobernador Festo. Pablo usa la resurrección de los muertos como uno de sus argumentos principales, diciendo que yo estoy preso por creer en la resurrección de los muertos. Y en camino a Damasco, pues Cristo me apareció y me habló, indicando que Él había resucitado de los muertos. Y es por eso que estoy preso. Si una persona busca la resurrección de los muertos en el Viejo Testamento, vamos a buscar a Primera de Reyes, capítulo 17, y leer de 17 al 24. Vamos a ver que Emmanuel nos lea este versículo, si es posible. Primera de Reyes 17, ¿cuál, perdón? Del 17 al 24. Ok. Primera de Reyes 17, del 17 al 24 dice: Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: Dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo a Elías: Mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Muchas gracias, Emmanuel, por la lectura. Aquí encontramos la resurrección de los muertos en el Viejo Testamento. Vamos a leer otro caso, a ver si Esteban puede leer Segunda de Reyes 4, del 8 al 37. Segunda de Reyes 4, del 8 al 37. Sí. Ok. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: He aquí, ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento y paredes, y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento, y allí durmió. Entonces dijo a Giesi, su criado: Llama a esta Sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi: Dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: Yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿Qué pues haremos por ella?
Y Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz a un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía, y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió, llamando luego a su marido, y le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado, Giezi, he aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó a Giezi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo, y no me lo ha revelado. Y ella dijo, pedí yo hijo a mi señor, ¿no dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giezi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano, y ve, si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió. Y Giezi había ido delante de ellos, y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró, diciendo, el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él entonces, encerró la puerta tras ambos, y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, pidiendo su boca sobre la boca de él, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces, y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi, y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra. Y después tomó a su hijo y salió. Muchas gracias, Esteban, por esta lectura un poco largo, pero esta es la segunda resurrección de los muertos que hay en el Viejo Testamento.
Si una persona lee el Viejo Testamento y cree lo que dice, cree que existe el profeta Elías y otro profeta Eliseo, pues tiene que aceptar que hay resurrección de muertos. En el capítulo 13 de este mismo libro, vamos a poner José Pratt para que lea el versículo 21, Segunda de Reyes 13, versículo 21. Ok. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Ok, muchas gracias, José. Aquí hay un grupo fúnebre que van para sepultar un muerto y cuando están en proceso de sepultarlo, pues encuentran una banda armada que ellos pues se asustan. En vez de sepultar el muerto, solamente lo tiran en el hoyo y se van corriendo. Y sucede que el hoyo era donde Eliseo estaba sepultado, y cuando el muerto tocó los huesos de Eliseo, pues revivió. Ese es un tercer caso de resurrección de los muertos que hay en el Viejo Testamento. Después encontramos el caso de Job, que está en el Viejo Testamento. A ver si Paul puede leer Job 14:14. Job 14:14 dice, ok, si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Okay. Muchas gracias, Paul. Esta es la pregunta que hace Job a sus visitas, sus amistades. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Y Job expresa su esperanza de saber si vuelve a vivir o no vuelve a vivir. El otro texto, vamos a ver que Paul también lea Job 19, 26 y 27. Job 19, 26, 27 dice, y después de desechar esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, a cual veré por mí mismo, a mis ojos lo verán, y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Okay. Muchas gracias, Paul. Aquí está la expresión de fe de Job en la resurrección de los muertos, porque lo que Job está pasando, pues él cree que va a morir, que él no va a vivir suficiente para ver la respuesta a de su agonía. Pero dice aquí en este versículo, y después de desechar esta mi piel, en otras palabras, después que ya haya fallecido, en mi carne he de ver a Dios.
sea, esa es su esperanza en la resurrección de los muertos para saber por qué Él sufrió lo que sufrió. Y dice, yo lo veré por mí mismo, mis propios ojos le verán los ojos de otra persona. Encontramos la resurrección de los muertos también en el libro de Isaías, capítulo 53. A ver si Emmanuel nos puede leer los versículos 11 y 12 de Isaías 53. Isaías 53, 11 y 12 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Okay. Muchas gracias, Emmanuel. En estos dos versículos que hablan de Cristo, que va a sufrir, y sabemos pues que Cristo sufrió en la cruz y murió, y esa profecía dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Esto obviamente refiere a la resurrección de Jesús, que después de muerto, Él va a ver el beneficio de su muerte y Él va a quedar satisfecho después de muerto por lo que hizo. Y también le dice, daré despojos con los fuertes por cuanto derramó su vida hasta la muerte. En otra palabra, está hablando de algo que Cristo va a gozar después de haber muerto. Y por lo tanto se trata de la resurrección de los muertos. El último texto del Viejo Testamento que quisiera citar está en Daniel. A ver si Osvaldo puede leer Daniel capítulo 12 y los versículos 2 y 3. 12. Daniel 12. 12, 12. Daniel 12, ¿qué versículo, Hermen? 2 y 3. 2 y 3, ok. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Muchas gracias, Osvaldo. Aquí hay otro texto que habla de resurrección en el Viejo Testamento. Y eso es lo que Pablo está refiriendo, dice la promesa hecha a nuestros padres. Resurrección de los muertos. Y que Cristo pues cumplió esta promesa y lo va a cumplir por resucitarnos a todos nosotros. Durante la vida de Cristo, pues Cristo también resucitó muertos. Está Cristo cuando iba a entrar a un pueblo salió un fúnebre. El hijo de una viuda que había muerto y Cristo pues iba a predicar en el pueblo, encontró ese evento y Cristo simplemente fue donde el muerto lo resucitó. El hijo de la viuda de Naín está en Lucas 7, 11 a 17. Está otra resurrección de muertos, la hija de Jairo, que Jairo era el presidente de una sinagoga. Su hija estaba enferma, pidió que Cristo viniera a sanarla. En el camino, pues, le informaron que la hija había muerto. Y Cristo dice,
cree solamente. Y fue y la despertó la hija de Jairo. Está por último la resurrección de Lázaro, que fue el evento, el milagro más grande que Cristo hizo, era resucitar a Lázaro. Diversa resurrección, por los judíos en Jerusalén decidieron que había tanto que matar a Jesús como también a Lázaro, porque Lázaro todo el mundo sabía que había muerto y no había forma de cubrir este milagro tan grande, así que había que matar a Lázaro. Y está la resurrección mismo de Jesús. Y dice que cuando Cristo resucitó, también muchos santos en Jerusalén también resucitaron y andando por el pueblo de Jerusalén. En el día de Pentecostés, pues está Pedro predicando, y Pedro está predicando la resurrección de los muertos, una promesa que Dios había hecho a David, que uno de sus hijos se sentará sobre su trono. Y dice David, pues la escritura, que su carne no vio corrupción. Y como David todavía está en su tumba, pues este texto no se refiere a David, sino a uno de sus descendientes, el Cristo, el Mesías. Y por lo tanto, el Cristo tenía que morir y tenía que resucitarse de los muertos. Está Pedro en Hechos capítulo 9, que resucitó a Dorcas, una mujer cristiana. Y está Pablo en Troas cuando un joven Eutico cayó de una ventana y Pablo bajó abajo. Lo que dice, pues, lo levantaron muerto. Pero Pablo se extendió sobre el muchacho, lo mismo que había hecho Elías y Eliseo sobre aquellos muchachos en el Viejo Testamento. Y Pablo dice, no se preocupen que está vivo. Y lo llevaron vivo. Y esa es la prédica de Pablo, que cuando Pablo está frente al concilio, Pablo dice, para dividir el concilio, yo estoy aquí porque yo creo en la resurrección de los muertos. Y el concilio pues terminó dividida, y Pablo así pues fue librado de ese concilio en Jerusalén. Y lo que está predicando, como estudiamos hoy en el mensaje de la clase bíblica, que Pablo dice, yo soy preso por creer en la resurrección de los muertos, y que Cristo padeció y al tercer día resucitó. Y Pedro dijo que Pablo era loco, y Pablo apeló a Agripa. Agripa, tú crees en los profetas, yo sé que crees. Y Agripa pues realmente no quería contestar esa pregunta. Pero terminando, nosotros cristianos pues creemos en la resurrección de los muertos. Una persona diría, pero ven acá, Elmer, ¿tú crees que una persona cuando muere, esa persona va directamente donde Jesús para estar con Jesús? Y sí, pues lo creo. Aquí en Filipenses capítulo 1 está el versículo 21, que dice, porque para mí el vivir Cristo y morir es ganancia. Entonces, ¿qué sentido puede morir ser ganancia? Aquí Pablo expresa. Mas si vivir en la carne resulta en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo.
lo cual es muchísimo mejor. Es lo que Pablo llama ganancia. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Confiando en esto, sé que quedaré y aún permaneceré con vosotros, con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe. Aquí Pablo habla de la muerte como ganancia. ¿Por qué? Pues Pablo dice, voy a partir y voy a estar con Cristo. Y esa es parte de la fe cristiana, que el cristiano cuando se muere va directo donde Cristo. Esta es nuestra esperanza. Y entonces los que son como la Adventista séptimo día, que creen en la resurrección de los muertos y que el alma duerme, por lo tanto está inconsciente. En otras palabras, no está con Cristo. Está inconsciente en la tumba hasta la resurrección. Pero como lo dicen los testigos de Jehová, que cuando una persona muere, esa persona ya no existe. Solamente existe, dicen los testigos, en la mente de Dios. Y que solamente los buenos resucitan. Los malos ya no existen. O sea que no hay nada. Ellos no creen en la resurrección de los malos. Aunque Cristo habló de resurrección en Juan 5, 28, que vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán de resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es que Cristo cree en la resurrección de los malos, los que hicieron lo malo. Pero aquí Pablo habla de la muerte como ganancia. Y una vez Cristo, cuando preguntaron sobre la resurrección de los muertos, se fueron los saduceos, que no creen en la resurrección de los muertos, no creen en la resurrección, punto. Preguntaron a Cristo, pues había un señor que se casó y él murió, no dejando hijo, y su hermano se casó con ella y también murió sin dejarle hijo. Y todos sus 7 hermanos se casaron todos con la viuda, y al fin pues la viuda murió también. En la resurrección, como ellos no creen en la resurrección, en la resurrección de quién será, ya que los 7 lo tuvieron. Este fue un argumento de los saduceos para decir que no hay resurrección, porque el problema es que esta viuda pues tuvo los 7. Cristo dice, pues ustedes no entienden ni las escrituras ni el poder de Dios, porque en la resurrección seremos como los ángeles. En otra palabra, eso de pertenecer a un hombre, eso terminó en la resurrección. Seremos como los ángeles. Y luego Cristo añadió que no entienden el poder de Dios, porque para Dios no hay muertos. En otra palabra, dice Dios, yo soy la Dios de Abraham, la Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Vivos. Porque estas personas viven para Dios. Para Dios no hay muertos. Todos viven para Dios. Por lo tanto, una persona, tanto bueno como malo, el momento en que se muere, ya empieza a recibir su recompensa, sea bueno o sea malo. Y los cristianos van a estar con Cristo en el cielo, sus espíritus. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Tú crees en la resurrección o no crees en la resurrección? Pues, yo creo en lo que dice la Biblia. ¿Cómo será? No sé.
Pero yo creo en lo que dice la Biblia, y la Biblia habla de partir y estar con Cristo cuando un cristiano se muere. Por lo tanto, lo único que se puede imaginar es que cuando Cristo vuelve Cristo con los que murieron con Él, los que murieron en Cristo. Cristo vuelve con esos espíritus, pienso yo, que se van a recuperar en sus cuerpos en la resurrección de los muertos. ¿Para qué? Si ya están con Cristo, pues pase conmigo a 1 Corintios capítulo 15 y le voy a explicar por qué esto va a reincorporar en sus cuerpos en la venida de Cristo. Eso está en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 51, donde Pablo dice, y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No sé si me están entendiendo. La resurrección es para la transformación, en que nosotros vamos a recibir un cuerpo que Pablo en este capítulo llama un cuerpo celestial. En vez de ser solamente un espíritu, seremos reincorporados en un cuerpo celestial, seremos transformados. Dice Pablo en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se toca la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que este corruptible se evite de incorrupción, este mortal se evite mortalidad, y cuando este corruptible se haya vestido de incorrupción y este mortal haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, servido es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde el sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que por la victoria, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos míos, amados, estad siempre, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Porque Dios les bendiga a todos. He tratado de presentar la resurrección de los muertos a través de las Escrituras. Que Dios les bendiga a todos.